Vamos a abordar un tema de suma relevancia que se titula La justicia de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor para siempre. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18. Yo les invito a que se pongan de pie, que descansen unos minutos de su lugar y vamos a leer esta porción bíblica, la cual dice así, todos unánimes por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una vez más, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí donde estás, inclina tu rostro y pídele a Dios que te abra tu entendimiento, que puedas abrir tu mente, tu corazón, que te dé sabiduría por medio de su Espíritu Santo para que te revele la verdad de la bendita palabra de Dios, que pueda ser edificante, que pueda ser gratificante a tu vida, que pueda llenar, que pueda sustentar tu vida de tal manera que no salgas así como entraste de este lugar, sino que tu vida sea llena del poder de Dios, de tal manera que puedas glorificar su nombre y decir, Señor, gracias, porque hoy recibí el alimento que mi alma, que mi espíritu necesita. Padre bendito, te damos gracias, Señor, a través de esta porción bíblica, Dios mío, en la cual te pedimos, Dios eterno, que tu Espíritu Santo, Dios eterno, nos dé sabiduría, conocimiento, que nos dé unción para poder hablar las grandes verdades de tu palabra, Señor, y que sea para edificación y salvación de las almas, bendito Salvador. Que nadie, Señor, salga como entró, Dios mío, sino que sean llenos del poder del Espíritu Santo, que sean llenos del poder de tu palabra, porque la Escritura dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Bendito eres para siempre. Amén y amén. Tomen su lugar, por favor, en estos momentos. El título, lo vuelvo a reiterar, se llama La justicia de Dios. Y lo estamos fundamentando en lo que dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18. El hombre siempre encuentra una excusa para justificarse. ¿Cuántos han oído a seres humanos, personas, amigos, vecinos, familiares, justificarse diciendo, Dios es bueno, Dios es amor, por tanto, Él no me mandará a un infierno, Él no tendría por qué llevarme o mandarme o castigarme de esa manera? Pero aquí leemos, ¿verdad?, que Dios se enoja, que Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuántas veces hemos visto injusticias aquí en la tierra, hermanos? ¿Cuántas veces has incluso contratado a un abogado que al principio te pide cantidades de dinero y de repente parece que las cosas no van bien y lejos de que te esté ayudando, te esté apoyando, parece que está en contra tuya? Y es que posiblemente ya lo sobornaron y ahora, en vez de que te esté ayudando en tu juicio, en tu problema, en tu necesidad,
está en contra tuya. Y eso te duele y dices, entonces, ¿en dónde está la justicia? No hay justicia de los hombres, porque el corazón del hombre es perverso, es malo, no tiene temor a un Dios todopoderoso que habrá de juzgar todas las cosas. Y no hay absolutamente nada que a Dios se le escape. El ser humano también, ¿verdad?, al justificarse, dice que si Dios es amor y en su infinita bondad y misericordia Él no tomará cartas en el asunto con respecto a tu vida, a lo que hayas hecho mal, porque pensamos muchas veces que el acudir a una congregación, el ser una persona religiosa, el decir es que yo soy católico, es que yo soy cristiano, es que yo soy mormón, es que yo soy budista, es que yo soy islamista, y todo mundo se justifica a través de su religión. Y todos dicen que van al cielo porque procuran o tratan de alguna manera hacer lo mejor que pueden en su vida. Pero la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que el ser humano no se salva por obras, que el ser humano no se puede justificar delante de Dios por sus buenas acciones, porque dice la Escritura que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno solo. Las personas toman porciones bíblicas y tratan, ¿verdad?, de justificarse a través de esas porciones bíblicas y las sacan del contexto para justificarse, para decir, es que la palabra del Señor dice así, ¿verdad?, porque lo han escuchado alguna vez, porque alguien se los dijo. Algunos quizá hasta citan San Juan capítulo 3 versículo 16 y dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay algo que pasa desapercibido para ellos. La palabra del Señor también nos dice, arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos. Y así es como Dios, ¿verdad?, de alguna manera ve el cambio de actitud, cambio de vida de una persona, porque no tan solo le duele en el corazón haber hecho lo malo y haber ofendido a Dios, sino que también deja de hacer lo que ofende a Dios. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a leer algunos versículos, empezando desde el principio, y pongamos atención a lo que nos dice la palabra. Dice aquí, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en el versículo 3 empieza a hacer una lista de cosas que el hombre tiene que dejar de hacer para poder agradar a Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En pocas palabras, Dios está diciendo, no te hagas ninguna imagen mía para que tú la adores en la tierra, ninguna cosa material, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Amén.
No me representarás a través de ninguna clase de imagen, porque todas esas cosas son abominación a Dios. Versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense bien como dice en el versículo 6, dice: y hago misericordia a miles de personas, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y después en el versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y así, ¿verdad? Es como Dios nos va dando las pautas de cómo es que debemos vivir en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Cuando una persona se le aborda para poder hablarle del Evangelio, le dicen: tú has violado la ley de Dios. Y la gente dice: ¿de qué manera la he violado? Tú has cometido faltas delante de Dios. ¿De qué manera he cometido faltas delante de Dios? Yo no le hago mal a nadie. Yo no digo malas palabras. Es más, yo he procurado a través de mi religión hacer cosas buenas. He hecho muchas obras de beneficencia, le he dado de comer a los pobres, y la gente de esa manera trata de justificar su actuar diario. Pero si nos ponemos a analizar lo que nos dice en el versículo 13 de Éxodo 20, cuando dicen: no matarás, la persona puede decir: pero yo nunca he matado a nadie. Pero en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 21, en San Mateo capítulo 19, versículo 18, en Marcos capítulo 10, versículo 19, en Lucas capítulo 18, versículo 20, en Romanos capítulo 13, versículo 9, y en Santiago capítulo 2, versículo 11. Hermanos, en estas porciones bíblicas, comenzando por lo que dijo Jesús en Mateo 5, 21, en donde dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, pero cualquiera que profiere una palabra de maldición contra su hermano, de cierto os digo que el tal ya se convirtió en homicida. ¿Y cómo les dicen a los homicidas o a aquella persona que mata a otra persona? ¿Cómo le dicen? Asesino, ¿verdad? Entonces, delante de Dios, tú y yo somos asesinos, porque no podemos decir en algún momento que nunca hemos proferido palabras de condenación en contra de alguien.
En algún momento de nuestras vidas proferimos esas palabras de condenación, incluso hasta posiblemente le has deseado o le hemos deseado la muerte a alguna persona, y la palabra del Señor, pero dices, es que yo nunca lo llevé a cabo, pero lo pensaste y lo deseaste. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, dice, cualquiera que le dice tonto o fatuo a su hermano, de cierto os digo que ya es una persona propensa al infierno. Estamos hablando de la justicia de Dios. Amén. Y cuando le preguntas a esa persona, ¿tú has sido infiel alguna vez? No, yo sí he sido fiel a mi esposa, a mi esposo. ¿Pero alguna vez has mirado a alguna mujer con deseo? Pues sí, pues es que no lo podemos evitar. ¿Y cómo se les dice a los que adulteran, o los que son infieles, mejor dicho? ¿Cómo se les dice? Adúlteros. Y dice el Señor Jesús, dice, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, el tal ya adulteró delante de Dios. Perdón, delante de Dios. Entonces, le podemos hacer otra pregunta. ¿Has mentido alguna vez? Sí, alguna vez he mentido en mi vida. ¿Quién no lo hace? Y como se les dice a los que mienten, mentirosos. ¿Has violado la ley de Dios, sí o no? ¿Te podrías justificar delante de aquel que es justo y santo? Recuerden que hemos hablado en semanas anteriores de un Dios santo, amén, y que Él no pasa por alto la injusticia, que ante Él no nos podemos nosotros justificar por obras, que si Él en su justicia determinara castigarnos a causa de nuestras iniquidades, ¿a dónde sería nuestro lugar eterno? A ver, díganlo todos fuerte, hermanos. Todos fuerte, por favor. En el infierno. La palabra del Señor dice que existe un cielo y existe un infierno. La Escritura no habla de lugares intermedios. O la persona va con Dios a su presencia, o se va a un lugar de condenación eterna. Vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana, hermanos. Hablábamos de los abogados que muchas veces se corrompen, ¿verdad? ¿A quién les ha tocado vivir esas experiencias? A mí me ha tocado, hermanos. Y créanme que eso duele de tal manera, porque inviertes tu dinero y pagas y ves que aquel abogado ya se vendió y no avanza tu caso. Es porque muchas veces confiamos en los hombres en vez de confiar en el Dios Todopoderoso. Vamos a poner un ejemplo claro. Tú estás en tu casa y por la noche, cuando tú estás durmiendo en las vigilias de la noche, 12, 1, 2 de la mañana, entra un ladrón, y al ver que tú te levantas y te das cuenta, ¿verdad?, de que se ha metido, se ha infiltrado y lleva un arma, y toda tu familia está reunida ahí, y asesina a tu esposo, asesina a tus hijos. A ti también te dispara, pero no te mata, sino te deja malherido o te deja malherida. A ese ladrón lo agarran, lo llevan con el juez. Este ladrón soborna al juez y lo deja libre. ¿Tú qué podrías decir? ¿Eso es justo o es injusto? Es injusto. O quizá, ¿verdad?, le da ciertos años de condena,
pero no son los años que realmente merece por haber asesinado a tu familia. ¿Es justo o es injusto? Injusto. Pero ese hombre queda libre, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Y de repente se mete a otra casa, pero esa persona, el dueño de la casa, lo asesina ahí porque él sí estaba armado, y se va a un lugar de condenación eterna. Y en el día del juicio se presenta delante de Dios y dice: Señor, es que yo no sabía, es que yo lo hice por necesidad. ¿Creen ustedes que Dios lo va a justificar solamente porque es Dios de amor? A ver, analicen esto, hermanos. ¿Creen ustedes que en aquel tiempo, cuando tú estés presente allí también y digas: esa fue la persona que masacró, que asesinó a mi familia, será que Jesús o el Dios Todopoderoso en aquel día se deje sobornar por el asesino de tu familia? ¿Qué hará? Lo condenará. ¿Será que a Dios lo podemos sobornar? ¿Será que a Dios lo podemos convencer de que no aplique su justicia eterna, divina y santa? A ver, hermanos, ¿lo podemos a Él engañar? De ninguna manera. Entonces, esa persona tiene que recibir su justo merecido. ¿Y cuál sería el castigo que Dios le aplicaría a esa persona? El infierno eterno. ¿Cuántos creen aquí que realmente existe ese lugar? ¿Será que es una fábula? ¿Será que es un cuento? ¿Será que es un mito? El mismo Señor Jesucristo habló, fue el que más habló de ese lugar. Y si lo quieren ratificar, lean Lucas capítulo 16, versículos del 18, versículo 18 en adelante. Versículos 18, 19 en adelante, donde habla de un hombre que era muy rico, ¿verdad? Y de un hombre que era un mendigo llamado Lázaro. Y ahí narra esa historia, y esa no es una parábola, esa es una historia real, que Jesús contó diciendo que existe un lugar de descanso eterno y que existe un lugar de sufrimiento eterno. Si Jesús lo narró y dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, entonces ¿crees que ese lugar existe? O tú dices, pues quién sabe, ¿verdad? Podría ser, pero el hombre siempre va a buscar de alguna manera el evadir esa responsabilidad, porque sabe perfectamente que mientras vive y puede hacer lo malo delante de Dios, él vive y goza y disfruta, pero nunca sabe el momento en que va a morir, y algún día va a morir. Todos hemos nacido en este mundo y algún día vamos a morir, pero no sabemos, ¿verdad? O más bien sí sabemos, ¿verdad? Porque nuestra alma dice que clama con gemidos indecibles a su Creador y sabe perfectamente que hay un lugar después de la muerte, que la vida no acaba, que la cesación de la existencia no acaba simplemente cuando el cuerpo va a la tierra, ¿verdad? Y después lo velan ahí y se acabó todo. No, la palabra del Señor habla de que existe un alma dentro de nosotros. Esto simplemente es un estuche, es solamente un lugar en el que mientras nuestro cuerpo vive, esa alma mora en nosotros. Una vez que este cuerpo deja de vivir, el alma sale, y esa es la que jamás muere, y esa o va a la presencia de Dios o se va a un infierno eterno. Entonces tú y yo, a través de la ley de Dios, por haberla violado, merecemos
ser exonerados o ser castigados por la santa justicia de Dios. Ser castigados. Por eso estamos hablando de la justicia de Dios. Aleluya. Entonces la pregunta es, ¿crees que ese juez que no condenó al ladrón es justo o es injusto? Injusto. ¿Consideras que merece una condena más estricta? Si posiblemente le dieron 10 años, ¿cuántos años consideras tú que merecía por haber asesinado a tu familia? A ver, alguien que levante la mano y diga, yo le hubiera dado unos 30 años, yo le hubiera dado unos 40 años, yo le hubiera dado unos 50 años de cárcel. Cadena perpetua. Cadena perpetua. Ahora, la palabra del Señor dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos. Cuando Dios emite un juicio, ¿se retracta de él? No. ¿Por qué? Porque es un Dios justo. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, esa persona, si no recibió su justo castigo en esta vida, Dios se la dará en aquel día. Y no habrá absolutamente nada que lo pueda exonerar o que lo pueda justificar. Señor, pero es que yo después de haber asesinado, yo me empecé a congregar en un lugar, ¿verdad? Y yo era muy devoto, yo iba cada domingo. ¿Será que su religión lo pueda salvar? No. De ninguna manera. ¿Será que la religión salva? No. De ninguna manera. ¿Quién salva? Cristo. Jesucristo. Aleluya. Vamos a ver qué nos dice el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 4. ¿Qué libro, perdón? Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Quiero que por favor escuchen y pongan atención a lo que dice aquí. Y es que habla el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno. Dice, he aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Voy a volverlo a leer, hermanos. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, quiero hacer un paréntesis en esta parte, porque acabamos de decir hace unos instantes, ¿verdad? Y dije que el alma jamás muere. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice el alma que pecare, esa morirá? ¿Será que ahí cesará la existencia de el alma de esa persona cuando peca muere? Está hablando aquí de cuando dice el alma que pecare, esa morirá, significa que será separada de la misericordia de Dios eternamente y será lanzado a un lago de fuego, que dice la Escritura, donde es el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos. La separación del hombre con Dios es, hermanos, estar muerto espiritualmente. Es estar aislado de Dios, es estar separado de la misericordia de Dios, es no tener ninguna esperanza. A eso se refiere aquí cuando dice el alma que pecare, esa morirá. Quiere decir, el alma que ofendiera a Dios, el alma que violare la ley de Dios, Dios le aplicará su justicia y será separado de la misericordia de Dios eternamente, en el que en ese lugar ya no habrá ninguna esperanza de salvación.
Por eso es que en este lugar, hermanos, tenemos que tener una mente totalmente abierta y un corazón dispuesto y estar allí en tu lugar sentado pidiéndole a Dios que su Espíritu Santo te abra tu entendimiento para poder recibir esta palabra y que sea revelada la Escritura de tal forma que tú te puedas dar cuenta que si no estás bajo la voluntad de la palabra de Dios, estás en peligro de muerte eterna. En el versículo 5 del mismo capítulo 18 de Ezequiel, quiero que por favor pongan atención a lo que nos dice, y voy a leerlo hasta el versículo 20. Dice: y el hombre que fuere justo, porque también habla Dios de el hombre que busca la justicia y del hombre que busca la injusticia. Dice: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llevara a la mujer menstruosa, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y el que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor, por su misericordia. Amén. Versículo 10: mas si engendrare hijo ladrón, o sea, este hombre que hizo cosas buenas, pongan atención por favor. Y aquí es donde habla, hermanos, precisamente de que la salvación no se hereda, sino que la salvación es personal. La salvación es tan individual que uno como ser humano tiene que tomar la decisión de obedecer a Dios y apartarse del pecado. Dice: mas si engendrare hijo varón, esta persona que fue justa, ¿sí?, derramador de sangre, y este hijo fuere derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. ¿Ok? Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere su con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. Amén. El alma que pecare, esa morirá. Hay algo que nosotros, tanto como padres y como madres de familia, como hijos de familia, debemos considerar, y es de suma importancia para cada uno de nosotros, que Dios es un Dios justo. Y que Él no tomará por inocente a todo aquel que tomare su nombre en vano, o que pisoteare la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Cualquiera persona que escucha este mensaje y que lo recibe
dice la palabra del Señor, y se aparta del pecado, alcanzará misericordia. Pero aquel que oyendo se echare las palabras de este mensaje a sus espaldas, como diciendo, no me importa, yo puedo seguir creyendo en lo que a mí me parece y creo que a través de esa manera de vida me voy a salvar, dice, el tal morirá por causa de su pecado. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. O sea, hace un cuestionamiento. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. O sea que tú puedes hacer muchas cosas buenas y seguir el camino del Señor, y al final apartarte de Él. Todas las buenas obras que hiciste anteriormente no te justifican, sino que Dios tomará en cuenta lo que hiciste en ese momento. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Apartándose el injusto de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Aquí el Señor nos está diciendo, apártese cada uno de su pecado, de su maldad, para que no venga la ruina, para que no venga el castigo. Versículo 31, echad de vosotras todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué habrías de morir tú? ¿Por qué habría de morir yo? Si dice la palabra del Señor, porque yo no quiero el mal para ustedes, sino el bien. ¿Qué es lo que haces tú como padre de familia cuando ves que tu hijo se está descarriando? Cuando ves que está haciendo cosas malas que le van a traer consecuencias. ¿Lo dejas que haga lo que sea? ¿Lo dejas que se pierda? ¿O tomas acciones? Aunque no conozcas esta palabra, aunque no sepas lo que dice la palabra del Señor, tu misma moral y los valores que en tu casa te enseñaron te dicta por pura intuición, por pura lógica, que debes como padre corregir a tu hijo. Si tú lo haces en tu casa, ¿cuánto más el Dios eterno? Amén. Gloria a Dios. Dice aquí, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La palabra del Señor nos habla en Romanos capítulo 6, versículo 23, que no hay justo ni uno solo. Dice aquí la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos nosotros entender, hermanos, que como seres humanos hemos ofendido a Dios. No importa lo que hayas hecho, bueno o malo, de alguna manera has ofendido a Dios.
De alguna manera tus pensamientos han ofendido a Dios, los deseos de tu corazón han ofendido a Dios, y necesitamos arrepentimiento, necesitamos pedirle a Dios que tenga misericordia. Ahora, Dios es justo y su justicia es inmutable. El pecador requiere de un castigo por haber violado la ley de Dios. Cuando tú te pasas un semáforo, te aplican, si te ve la ley con respecto al tránsito, te justifica y te dicen, no te preocupes, no lo vuelvas a hacer. ¿Qué es lo que hace la ley? Te multa y tienes que pagar por haber violado esa ley. Tienes que ser castigado, pagas esa multa. Y si te rehusas, entonces te levantan, te quitan el vehículo y lo meten al corralón y te sale peor por haberte resistido a la ley. Bueno, si esa es la ley terrena, imagínense la ley de Dios. Pero Dios, hermanos, porque tú cometiste grandes agravios y violaste la ley de Dios, y yo violé la ley de Dios, ¿qué merecíamos nosotros? Un castigo, porque Dios es justo. Y su justicia requiere, hermanos, que se aplique el castigo. ¿Sí están de acuerdo? Ustedes aplican disciplina en sus casas. La ley que existe en un país, cuando violas esa ley, te la aplican y tienes que pagar por haber violado esa ley. Si aquí en la tierra se aplica la ley, ¿Dios no aplicará su ley? Sí la aplicará. Ahora, como un Dios justo, Él tenía que aplicar esa justicia y no pasar desapercibido, porque dicen, es que Dios es amor y Él no permitirá que yo vaya a un lugar de condenación eterna. Viendo Dios la condición del ser humano, viendo Dios que ninguno se podía salvar, viendo Dios que el camino del hombre era de continuo el mal, Él buscó una forma de justificar al hombre. Y tenía que descargar su castigo de tal manera que su ira pudiese ser satisfecha. Porque dice, aquí leímos que la ira de Dios, cuando leímos en Romanos 1:18, dice, se manifiesta sobre todo hombre lleno de impiedad, dice la Escritura. ¿Hay impiedad, hermanos, en la humanidad? ¿Estamos viendo la impiedad del ser humano? ¿Puedes decir tú que hay justicia en esta tierra? No la hay. ¿Qué hicieron nuestros presidentes? ¿Qué hicieron con este país? Lo vendieron. Vendieron el petróleo, vendieron sus minas de oro. A este país lo dejaron en ruina total. ¿Será que Dios los justificará a esos hombres? ¿O aplicará su justicia? Hay jueces y magistrados que se han dejado sobornar para que esos expresidentes no vayan a la cárcel. Pero ¿será que Dios, hermanos, en su justicia eterna, en su justicia que demanda castigo, justificará a esos magistrados? No. Dice el Señor en su palabra, y estarán delante de Él grandes y pequeños, ricos y pobres, todos delante de Él para dar cuentas de sus vidas. Y no hay nada debajo del cielo que tú hayas hecho, que hayas pensado, que hayas deseado o que hayas incluso pronunciado con tus propias palabras, que Dios no sepa y que no haya de sacar a la luz en aquel día. Dios demanda justicia y castigo para todo aquel que desobedece su ley. Pero saben una cosa, y eso es lo más hermoso de todo esto, que Dios, en lugar de castigarte a ti y a mí, descargó toda su ira sobre su propio Hijo, para poder de esa manera
justificarnos. Yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero la demanda de la justicia de Dios es castigo eterno en un infierno. Ese es el castigo que tú mereces, que yo merezco, y que todo ser humano sobre la faz de la tierra merece por su maldad y su desobediencia a Dios, por haber violado su ley. ¿Sí estás entendiendo esto? Que así como el ser humano aquí en la tierra aplica la ley, a veces justa o injustamente, pero Él no es injusto. Él aplicará su ley y no se dejará sobornar por nadie, porque Él es santo. Y hablábamos de la santidad de Dios, y esa santidad, hermanos, no tolera la corrupción. Entonces, dense cuenta que tú y yo merecíamos un castigo y una condenación eterna en un infierno. Tú y yo merecíamos esa condenación en la cual no teníamos excusa ni pretexto delante de Él. Pero Él, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, envió a su Hijo para que en Él, como Dios justo y verdadero, descargara toda su ira en lugar de condenarnos a nosotros. Sobre su Hijo descargó toda su justicia. Sobre su Hijo descargó, hermanos, toda su ley. Porque acabamos de leer aquí y dice, hermanos, que Él castiga la impiedad. Que Él castiga el pecado. Y sobre Jesucristo cayeron todos nuestros pecados. Sobre Él cayó toda nuestra maldad. Sobre Él cayó toda nuestra inmundicia. Una vez escuché a un pastor decir, y es una gran verdad, hermanos, sobre Jesucristo cayó todo nuestro estiércol de pecado, de maldad, de injusticia, de maledicencia, de impiedad. Nosotros merecíamos que la ley y la justicia de Dios se aplicara en nuestras vidas de tal manera que el veredicto era condenación eterna e infierno. Lloro y crujir de dientes eternamente. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos dice en Isaías capítulo 53, versículo 1, que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Quizás lo has leído muchas veces, pero no lo has analizado. Isaías 53. Quiero que pongan atención y lean con detenimiento. Y habla el profeta Isaías y habla del Señor Jesucristo, de cómo Dios descargó toda su ira sobre su propio Hijo para poder justificarnos a nosotros. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. ¿Cómo quedó el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? Aún cuando iba camino hacia el Calvario. Nos dice la Biblia que, hermanos, fue azotado, fue menospreciado, fue golpeado con el puño cerrado, le fue arrancada su barba. El salmista David en el Salmo 22 describe que sus miembros fueron descoyuntados y por los azotes su carne desapareció su piel desapareció de su cuerpo y estaba en carne viva. Ahí iba cargando el camino del Calvario, el camino del Gólgota,
hermanos, en carne viva. La sangre corría y dejaba un camino de sangre a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad. Ese castigo tú y yo lo merecíamos. Pero dice aquí, hermanos, en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Y no lo menospreciamos, no fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él nunca hizo maldad. Él fue el Cordero de Dios que fue y tomó nuestro lugar, y el Dios eterno, en vez de descargar toda su ira y su justicia sobre nuestras personas, la descargó sobre su propio Hijo, para que nosotros fuésemos justificados por medio de él. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿No es esto maravilloso? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Tú y yo, hermanos, sin la misericordia de Dios, y que su Hijo no hubiese venido al mundo a pagar el precio de nuestra salvación, no merecíamos estar aquí. Tú y yo merecíamos castigo eterno, condenación eterna por nuestras iniquidades. Tú puedes decir, es que yo no he hecho muchas cosas malas, pero la palabra del Señor nos dice aquí que si hicieres muchas cosas buenas, y lo acabamos de leer en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, que si hicieses muchas cosas buenas, de justicia, de bondad, ¿cómo se llama?, de hacer cosas buenas en tu vida, en la sociedad, pero empezases a hacer lo malo delante de Dios, todo lo bueno que hiciste queda borrado, y tu castigo será por lo que acabas de hacer. Dice el Señor en su palabra que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ninguna cosa sucia e inmunda entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de Dios que está en los cielos, del Padre que está en los cielos. Hermanos, Dios, en lugar de castigarte a ti y a mí, castigó a su propio Hijo, y sobre él, hermanos, o por medio de él, fuimos justificados. Por eso el apóstol Pablo dice, justificados pues para con Dios para con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. De esta manera, la justicia de Dios fue satisfecha al descargarla toda sobre su propio Hijo. Era hombre para poder pagar el precio humanamente por nuestros pecados, y Dios para poder justificarnos. Aleluya. Gloria a Dios. De tal forma que ahora, por la justicia de Dios, hermanos, eres llamado justo por medio de Cristo. Amén. No justo por tus obras, porque digas, ay, es que yo sí me porto bien, yo no hago malas cosas. No, sino por medio de Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Ahora, ¿qué nos dice Romanos capítulo 6, versículos del 20 al 22?
Y con eso terminamos. Sí. Romanos capítulo 6, versículos 20, dice así, en adelante: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, porque había cierta ignorancia, ¿ok? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hace una pregunta, porque el fin de ellas es muerte. Una persona que fornica, una persona que adultera, una persona que hace todo el tiempo lo malo, que miente constantemente, ¿termina bien o termina mal? Termina mal, ¿sí? Destruye familias, destruye su propia familia. Versículo 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por medio de Cristo, hermanos. Y en el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Por quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es tu Señor Jesucristo? Tú puedes decir: sí, Señor Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú te puedes apropiar de Él. Tú puedes decir: Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. Tú eres el que me ha justificado de todas mis iniquidades, de todos mis pecados. No importa lo que hayas hecho atrás, en el pasado. Lo que cuenta ahora es el presente. Y si el presente es que tú estás arrepentido y te duele en tu corazón.